Todos, hoy vamos a continuar con nuestro curso de medicina transfusional, de inmunohematología básica y medicina transfusional. Y vamos a pasar a hablar un poquito del procesamiento, de conservación y vigencia, así como un poco de control de calidad de las unidades de sangre y componentes sanguíneos. Es importante, aquí no vamos a hablar de cómo es que hacemos los controles de calidad de las unidades, debido a que eso integraría más bien un curso intermedio. Esto es más bien enfocado para que entiendan qué es lo que nos solicita la norma, sobre todo desde el punto de vista de control de calidad de las unidades. Primero que nada, la misma norma y en general, Ley General de Salud y reglamentos del Estado, nos dice que todo banco de sangre, todo servicio de transfusión y centro de colecta tiene que tener procesos normalizados. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a estar dentro del marco de un sistema de gestión de calidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las acciones que hagamos nosotros dentro de nuestro trabajo tienen que estar fundamentadas con un proceso, una normativa, un procedimiento de trabajo. Que si yo voy a hacer una prueba cruzada, pues tiene que haber un documento que me explique cómo hacerla. Que si yo voy a fraccionar una unidad, pues también exista un documento donde venga esto, ¿no? Entonces esto me va a ayudar ¿para qué? Pues para generar la operación del procesamiento, para valorar si está de forma correcta las condiciones del almacenamiento, tener seguridad para dar un buen registro de temperaturas de conservación, tanto de mi sangre como de reactivos y muestras. Y todo esto pues va a estar generado por manuales de procedimiento que debe estar con el sistema de gestión de calidad. Y ojo aquí, todo manual de procedimiento tiene que estar a la mano del operador porque es su guía para poder hacer el proceso. No debe estar bajo llave, tiene que estar al alcance de todos ellos. Y ya en base a esto empiezan a surgir algunas condiciones. Por ejemplo, dice, en los comportamientos de los equipos deberá haber una distribución, separación y señalización. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un refrigerador yo tengo que tener unidades no procesadas o aún no estudiadas en un lugar, tengo que tener unidades estudiadas en otro lugar, tengo que tener unidades seleccionadas para determinados procesos en otro lugar, unidades autólogas inclusive con una etiqueta diferente en otro lugar, unidades para destino final en otro lugar, muestras sanguíneas y reactivos en otro lugar. Es decir, tengo que tener orden, no debemos de generar un refrigerador que tenga una combinación en el mismo stand de muchas cosas porque puedo equivocarme y dar un paquete que se le tenía que dar destino final, por ejemplo por serología reactiva, y eso es algo que jamás debe de suceder. Y algo más que no debe de suceder es pues juntar sangre con alimento. No podemos utilizar nuestro refrigerador de hemocomponentes para disponer de alimentos, bebidas o cualquier tipo de material que sea potencialmente contaminante. Esto creo que por lógica de laboratorio nunca se debe de hacer. Ahora bien, las unidades o componentes sanguíneos que no estén estudiadas o que tengan alguna alteración técnica o analítica tiene que estar bajo custodia, es decir, van a estar en cuarentena hasta determinar qué vamos a hacer con la unidad, si se le va a dar destino final, si se va a resguardar para control de calidad, etc. Pero tienen que estar en otro lugar. Ahora bien, durante el proceso todas las unidades deben de estar estériles, es decir, se tienen que mantener cerradas, tienen que estar con soluciones estériles y libres de patógenos y el uso de conectores estériles. Si en algún momento cualquier unidad pierde estas condiciones, se deberá dar de baja. Existe la posibilidad, y nosotros lo hacemos en todo momento, de reconstituir la sangre. Mayormente lo hacemos con soluciones aditivas, pero hay condiciones, hay procesos en donde podemos hacer sangre total reconstituida, por ejemplo, y lo haríamos con plasma, o por ejemplo plaquetas que estén reconstituidas en solución salina en lugar de plasma, también se puede hacer, o inclusive algunos paquetes que se pueden hacer con albúmina. Entonces podemos reconstituir todo esto y la norma lo permite con este tipo de soluciones. Eso sí, en caso de que se dé algún tipo de contaminación con eritrocitos, por ejemplo, algunas plaquetas o viceversa, nosotros tenemos que determinar el porcentaje de contaminación.
E inclusive si nosotros tenemos que hacerle, por ejemplo, una prueba cruzada mayor a unas plaquetas que hayan sido contaminadas con sangre. En cuanto hablamos de contaminación, no es contaminación bacteriana, sería contaminación con eritrocitos, ¿no? Y hablando propiamente de eritrocito, pues tenemos que hablar un poquito de cuánto es el tiempo que nos va a durar y cuáles son las condiciones de vigencia máximas que tendría. Hay que recordar, vamos a dar destino final a todas aquellas unidades que hayan llegado al límite de vigencia o que tuvieran el sistema abierto, alguna condición de no esterilidad y alguna otra, por ejemplo, una serología reactiva. Si es el caso, pues hay que dar de baja, ¿no? En este punto, que es el 8.2, nos hablaría de las vigencias de las unidades de sangre total y los concentrados eritrocitarios. El primer punto sería valorar si es sangre total, son concentrados eritrocitarios, pero si están en una solución CPDA o una CPD con solución aditiva, por ejemplo un SAG-mannitol. Cada uno de ellos tiene una vigencia diferente, que serían 35 días para CPDA y 42 días para una solución aditiva. Pregunta de la primera valoración que hicieron. La temperatura es la de los refrigeradores, estaría entre 2 y 6 grados. Ahora bien, si yo tengo algún tipo de sistema abierto y esto hace referencia a procesos en donde yo hago, por ejemplo, una sangre reconstituida, no propiamente que me traiga un paquete el interno y que haya sido abierto, yo le daría dos tiempos de vigencia, serían 24 horas a partir de la apertura del sistema, entre 2 y 6 grados, pero si por alguna condición no lo puedo mantener entre 2 y 6 grados, que fuera de 6 hasta 10 grados, le daría solamente 6 horas de vigencia. Bueno, algo más que diría, si por ejemplo, que esto es un poquito aparte de aquí, pero vale la pena remarcarlo, si a ustedes les entregan o les regresan un paquete globular que se llevaron antes de media hora, pueden regresarlo sin gran problemas. Por supuesto hay que valorar si no tiene algún tipo de hemólisis, se cayó, está rota, está sucia, cualquier condición, y obviamente que no haya sido utilizado. Ahora sí, en cuanto a concentrados de eritrocitarios, ya para hablar de los requisitos de calidad, valoraríamos lo siguiente. Primero, ¿para qué se va a usar el concentrado eritrocitario? Nosotros lo vamos a usar o uno para suplir pérdidas sanguíneas o como tratamiento paliativo de anemias. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida para qué transfundimos sangre. Realmente es para esto. Oye, ¿el paciente sangró? Sí. ¿Cuánto? Tanto. 1 litro, 2, 10 litros. Ok. Pues necesito tantos paquetes globulares. Oye, el paciente tiene síndrome anémico. Ok. ¿Cuántos paquetes ocupas? Pues uno. Lo suficientes para nosotros permitir que el paciente no, primero se quite el síndrome anémico y por otro lado mejore el aporte de oxígeno del mismo. Esto no es rellenar al paciente, y tan es así que hay estudios que nos hablan de estrategias conservadoras o de libre demanda de transfusión o estrategias restrictivas, y son exactamente lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad transfusional, pues siempre menos es más. Transfundir menos nos da mayor seguridad, entonces sí es más recomendable generar estrategias restrictivas de transfusión. Por eso es tema para otra plática. Algo importante, pues todos estos concentrados eritrocitarios se deberán preparar removiendo la capa leucoplaquetaria, pues nuestra intención es reducir las reacciones transfusionales derivadas de la transfusión de leucocitos residuales. Esto es algo muy importante, es el requisito que van a tener los eritrocitos en general. El volumen se va a hablar dependiendo de las especificaciones del fabricante. Más en otra plática se hablará un poquito de volúmenes incompletos y demás, pero más o menos se utilizan 450 más o menos 10% del volumen total en la bolsa madre. Y en cuanto al parámetro del concentrado de eritrocitarios, pues dependerá del proveedor. Esto lo vamos a valorar entre el 1% o 4 unidades al mes, lo que sea mayor. Y en cuanto al hematócrito, hemoglobina y hemólisis, estos parámetros los vamos a ver al mes en mínimo 4 unidades. Y sería lo siguiente: el hematócrito tendría que estar entre el 65 y 75%. La hemoglobina arriba de 45 gramos gramos, pues, arriba de 45 gramos.
La hemólisis al término de la vigencia tiene que ser menor a 0.8 y todo esto lo vamos a valorar mínimo 4 unidades al mes, ¿no? Y esto, además vamos a hacer el control bacteriológico al final del procesamiento, el cual debe ser negativo. Y esto lo vemos en el 1% o 4 unidades al mes, lo que sea mayor. ¿Qué pasa con los paquetes globulares sin capa leucoplaquetaria? A estos, de la misma manera, vamos a ver el volumen, que es lo mismo que en el anterior. Aquí el hematócrito va a ser el mismo, 65-75%. La hemoglobina debe ser arriba de 43 gramos por unidad. Los leucocitos residuales tienen que ser menor a 1.2 por 10 a la 9 por unidad en el 90% de las unidades probadas, y la hemólisis al término de la vigencia tiene que estar igualmente menos de 8% de la masa eritrocitaria, igual que en el anterior. Obviamente vamos a valorar el control bacteriológico y siempre este control debe darnos sin desarrollo. Los periodos y la cantidad que vamos a ver es mensual, y las cantidades de unidades a probar son las mismas, 1 o 4 unidades al mes, lo que sea mayor. En el caso de concentrado eritrocitario leucodepletado predepósito, es decir, que yo utilicé un filtro leucodepletor para retirar los leucocitos, aquí cambia un poquito la cosa. Primero que nada, igualmente el volumen es lo mismo, va a depender de las especificaciones del fabricante, y el hematócrito va a cambiar. Vean, debemos de tener hematócrito entre el 50 y el 70%, a diferencia del 65-75% de los anteriores. La hemoglobina debe ser arriba de 40 gramos por unidad, que también es un poquito más abajo de lo anterior. Esto es porque parte se quedaría en filtro. Y los leucos residuales sí deben ser mucho menores, ¿no? Menor a 1 por 10 a la 6, a diferencia de 1.2 por 10 a la 9. Nos baja prácticamente 3 logaritmos, ¿no? De esto. Y nosotros igualmente valoraríamos la hemólisis, tiene que ser menor a 8% de masa eritrocitaria, y no debe de haber nada de crecimiento bacteriológico. Los tiempos y unidades serían los mismos, ¿no? Nota, dice: la viabilidad de los eritros puede afectarse con el hematócrito de la unidad cuando exceda al 80%. Entonces, esto ha sido una de las causas por las cuales, de forma interna, cuando tenemos pacientes o donadores, mejor dicho, con una hemoglobina arriba de 18, tratamos de diferirlos, ¿no? La razón es porque luego, al caer con hemoglobinas muy altas, nos empieza a aumentar el hematócrito y a su vez un poco de hemólisis, y salimos de control de calidad. Para evitar esto y tener paquetes globulares que estén en calidad, pues nosotros tratamos de no incluir en la donación a este tipo de donadores, ¿no? Muy bien, ahora tenemos también un poquito de la situación de los eritrocitos lavados. La verdad es que el paquete globular lavado no tiene muchas, o reducido de volumen, que también existe el término, no tiene muchas indicaciones reales, salvo quizá la inmunodeficiencia de inmunoglobulina A, o que tenga alguna alergia severa a proteínas del plasma, pero fuera de eso no es algo que hagamos con frecuencia. Sin embargo, la propia norma lo tiene en consideración, y esto pues nosotros tendríamos el concentrado eritrocitario, que debe ser sin plasma, sin capa leucoplaquetaria. Ese se lavaría con una solución salina entre 2 y 6 grados. Se centrifugaría a una temperatura controlada de 2 a 6 grados, y después sería una suspensión en solución salina o una solución aditiva. Se conservaría y debemos de transfundir antes de 24 horas, como previamente habíamos dicho, en sistemas que han sido abiertos para manipulación, ¿no? Esto la verdad es que casi no lo hacemos. Sí están los procesos y demás, pero las indicaciones realmente se cuentan con la mano y sobran dedos, casi todos, ¿no? El que sí hacemos es la sangre reconstituida, que esta nos va a servir bastante en los protocolos de exsanguinotransfusión. Que hay que recordar, la exsanguinotransfusión es un proceso terapéutico por el cual yo tengo algún bebé, algún recién nacido, mayormente con alguna hiperbilirrubinemia por una enfermedad hemolítica del recién nacido, y que este niño va a requerir de retirar todos los tóxicos que tendrían en su plasma, y la razón de hacer esto es el mejorar el estado de salud del mismo. Entonces, para hacer esto, nosotros ¿qué vamos a hacer? Pues una sangre reconstituida. Hay algunos parámetros a valorar.
Entre ellos sería primero pues que esta sangre reconstituida debería reunir lo siguiente. Primero, se prepara en una campana de flujo laminar. Si uno no tiene una campana de flujo laminar, conectores estériles, que yo no tenga la forma de pues asegurar, entre comillas, la esterilidad del proceso, pues no puedo hacer una sangre reconstituida. Ahora, dependiendo de la indicación, el plasma y el concentrado de eritrocitos empleado podrían ser tanto del mismo donador o de diferentes donadores, pero ojo aquí, deben de ser compatibles tanto el paquete como el plasma. Ahora, el concentrado de eritrocitos y el plasma podrán no ser del mismo grupo sanguíneo ABO y RH, siempre que exista esta compatibilidad, como les decía, y que esto no me provoque hemólisis en los eritrocitos. El hematocrito final de esto debe ser entre 40 y 50. ¿Por qué? Porque esto se acerca a lo fisiológico, que es lo que realmente va a requerir mayormente el neonato. El volumen final entonces va a depender directamente del lavado del volumen del concentrado de eritrocitos y el volumen del plasma utilizado. Y algo muy importante, el plasma empleado para la reconstitución debe carecer de anticuerpos irregulares. Algo que no viene aquí pero es vital es en el caso de sangre reconstituida para neonatos en una enfermedad hemolítica de recién nacido, debe de ser sangre fresca, recolectada no más allá de 5 días, 10 máximo del tiempo de donación, y esto es por los niveles del 2,3-difosfoglicerato y del potasio extracelular que puede estar en la bolsa. Entonces, si yo puedo tener todo esto, puedo generar correctamente una sangre reconstituida para generar ya una exsanguinotransfusión. Pasando de hemocomponente, hablaríamos ahora de las plaquetas. Primero que nada, las plaquetas ya hemos hablado, se obtienen de varias formas, puede ser por un plasma rico en plaquetas o por capa leucoplaquetaria diagonal Buffy-Coat, que estas ambas dos son derivadas del fraccionamiento, o si tenemos un separador celular pues lo obtendríamos por una féresis. Algo muy importante es que en general para obtener plaquetas por fraccionamiento, la duración de la extracción de la sangre total de la cual provienen debe ser menor a 12 minutos. ¿Por qué? Porque después de los 12 minutos existe el alto riesgo de que se aglutinen y por ende, en lugar de tener plaquetas, solo tendría plaquetas aglutinadas y un montón de plasma. Entonces esto no nos serviría. Tiene que ser menos de 24 horas de la extracción y estar conservadas entre 20 y 24 grados los concentrados de sangre total para poder obtener las plaquetas. Nosotros los hacemos en el mismo momento en el que se va a decidir hacer las plaquetas, y las centrifugaciones estarían a temperaturas controladas entre 20 y 24 grados respectivamente. La bolsa que va a llevar las plaquetas, pues ya lo veíamos, tiene que ser permeable al oxígeno. Esto debido a que la plaqueta pues requiere de oxígeno para poder sobrevivir. Se va ya obtenidas estas plaquetas, se puede y se debe de almacenar en un incubador cerrado con una agitación continua, inclusive la norma nos marca a 70 revoluciones por minuto. Y la concentración de plaquetas tiene que ser de 1.5 por 10 a la 9 por mililitro, y el pH final debe ser entre 6.4 y 7.4. Sin embargo, esto del pH no cambia, pero sí la concentración de plaquetas dependiendo de cómo se obtengamos, que precisamente es lo siguiente. Primero que nada, hay algunas condiciones a valorar. Si yo tengo un sistema cerrado con agitación continua suave, la tengo a la temperatura adecuada y demás, nosotros le daríamos una vigencia de 5 días. Ya mencionábamos cuando hablamos de plaquetas que esta vigencia se puede extender un par de días en el caso de que usemos algún sistema de reducción bacteriana o un método de detección de contaminación bacteriana que esté certificado por FDA. Si es el caso, puedo darle 7 días de vigencia. Si no es el caso, pues quedarían 5. En sistema cerrado sin agitación, oye, ¿sabes qué? Saqué 30 plaquetas, se me destruyó, le cayó un meteoro y se destruyó mi incubador. ¿Qué puedo hacer? Pues ni hablar. Vamos a darle solamente 24 horas de vigencia en lo que se consigue en otra, ¿no? Ahora, si yo tengo plaquetas lavadas, plaquetas que han sido descongeladas, porque existe la viabilidad para tener plaquetas congeladas, nosotros no lo hacemos.
plaquetas con escaso volumen de plasma o plaquetas en sistemas abiertos, le daríamos máximo 6 horas a partir de la apertura del sistema o del procedimiento. Y la verdad es que es preferible transfundirlas en el menor tiempo posible. Si no, pues habría que darles tiempo destino final, ¿no? En cuanto, ya decíamos, de las plaquetas obtenidas en aféresis, en la exposición de plaquetas, pues son mejores. ¿Por qué? Porque me reducen el riesgo de aloinmunización, antígenos leucocitarios y plaquetarios también, reducen la transmisión viral y la aloinmunización previamente y constituyen un tratamiento muy bueno, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una refractariedad plaquetaria. ¿A todos hay que darles aféresis? Pues si tuviéramos el 100% de plaquetas obtenidas por aféresis, pues sí. La realidad es que no es así, entonces este recurso lo vamos a destinar en aquellos pacientes con mayor riesgo de aloinmunización, básicamente politransfundidos. Y si nos vamos más específicamente, pues a servicios oncohematológicos, que son los que suelen requerir mayor transfusión de plaquetas. Estos son los requisitos que debe reunir el 100% de las unidades de plaquetas que se obtuvieron por aféresis. A la inspección visual debe de haber ausencia de agregados plaquetarios y el volumen tiene que ser mayor a 40 mililitros con al menos 6 × 10⁻10 de plaquetas, y esto se valora en todas las unidades al mes. Se les hace una biometría a una de las alícuotas de estas y pudiéramos tener el rendimiento con unas tablas de conversión. El contenido de plaquetas debe de ser mayor a 200 × 10⁻9 por unidad, esto al menos en el 90% de las unidades, y los leucoresiduales deben de ser menores a 1 × 10⁻6, es decir, leucodepletados, y esto igualmente en el 90% de las unidades. El pH del término es de 6.4 a 7.4 y esto lo vemos en el 1% o 4 unidades al mes, lo que sea mayor, y las valoraciones de HLA y HPA en caso de requerirse pues serían nada más cuando se tipifique. El control bacteriológico al final del procedimiento obviamente debe ser negativo. En cuanto al plasma y crioprecipitados, nosotros lo obtendríamos de la siguiente manera. Primero pues obtenemos la sangre fresca. La flebotomía no debe de ser mayor en este caso a 15 minutos, podemos tener pérdida de factores labiales de la coagulación con ello, y sería una congelación de estos entre 6 a 18 horas de la extracción. Realmente lo hacemos nosotros pues, prácticamente después de haber obtenido la sangre. Se va a congelar después a menos 25 grados antes de 60 minutos y quedaría en una bolsa que pues logrará tener resistencia a ultracongeladores que nos lleven hasta menos 70, ¿no? Obviamente se verificaría que no existe algún tipo de rotura de la bolsa. En caso del plasma, el plasma lo podemos obtener realmente de dos formas. Una es por medio de sangre fresca o por aféresis autorizada. La verdad es que las aféresis de plasma no las hacemos. Hacemos plasmaféresis sí, pero obtener plasma por aféresis no lo hacemos porque no hay necesidad. El plasma siempre vas a tener en demasía, porque es un producto que se obtiene de la sangre total y que no se transfunde de la misma manera, ¿no? Ahora bien, el plasma de donantes aloinmunizados se puede utilizar como elaboración de hemoderivados, es decir, plasma, factor de coagulación, etcétera, pero no debemos de utilizarlos para transfundir. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que se genere una lesión pulmonar asociada a la transfusión en aquel receptor al cual se ha transfundido este tipo de plasmas. ¿Por qué? Porque el plasma aloinmunizado que tiene anticuerpos o tiene la probabilidad de tener anticuerpos de madres o de personas que han tenido transfusiones previas, tienen la capacidad de activar el sistema inmunológico a nivel pulmonar y que nos den este tipo de problemas. Ahora bien, se va a considerar un plasma desprovisto de factores lábiles de la coagulación, o como siempre se ha conocido, plasma envejecido, a una de estas 6 condiciones. Por ejemplo, uno sería el que se utilizó para preparar críos. Otro, aquel que se preparó de una forma diferente a como se indica en la norma. Es decir, oye, es que obtuve plasma y de un paquete, de una bolsa madre, se extrajo en 20 minutos, ¿no? Pues estamos fuera, entonces caería aquí, ¿no? Los que se obtuvieron de sangre fresca que se conservó entre 20 y 24
grados para obtención de plaquetas. Este también no nos va a servir ese plasma como un plasma per se, ¿no? Los que se obtuvieron por sedimentación es una técnica antigüita en donde en vez de tener un fraccionador se dejaba el paquetito y por gravedad pues se iba sedimentando. A su vez pues se pierden, ¿no?, factores labiales de la coagulación. Además de esto, el plasma fresco que llegó a su vigencia total se le asignan 3 meses más como plasma desprovisto de factores labiales de la coagulación. Y por último, el plasma que pues fue inadecuadamente conservado. Lo más común, algún bajón de energía, se calienta el refrigerador y tenemos, nuestro congelador, y ya tenemos plasmas que ya no estuvieron congelados de forma adecuada. Este es el requerimiento de requisitos que debe de reunir el 100% del plasma, y sería que a la inspección visual pues la bolsa esté íntegra, no tenga ninguna fuga, que el color sea pues citrino, que no tenga coágulos visibles o cambios de color, burbujas y demás, y esto se valora en el 100% de las unidades. El volumen debe ser de 200 mililitros y se obtuvo por fraccionamiento de sangre fresca sin haber efectuado algún tipo de leucodepresión, de 140 mililitros obtenido por fraccionamiento de sangre fresca después de separar plaquetas a partir de la capa leucoplaquetaria o del plasma rico en plaquetas, y de 450 mililitros el que se obtiene por aféresis, y esto lo hacemos en todas las unidades, ¿no? Oye, ¿para qué yo quiero un plasma de 450 mililitros por aféresis? Pues alguna condición muy específica, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito hacer una plasmaféresis terapéutica a un paciente, por ejemplo, AB, y necesito plasma AB y no tengo casi nada. Pues es que tráeme a familiares donadores AB, pero vamos a obtener de ellos plasma, ¿no? Es una condición, ¿no? Tal vez algo rebuscada, pero sería una que pudiéramos obtener, ¿no? Las proteínas totales deben de estar arriba de 50 gramos por litro. Esto se valora en 10 unidades al mes mínimo. Y también vamos a hacer valoración de factores. En este caso, factor octavo de la coagulación, el factor 8 de la coagulación, tiene que ser igual al 70% de la unidad recién extraída antes de congelar. Y en caso de que el plasma haya sido sometido a algún proceso de inactivación, es esperable una pérdida máxima del 15%. Esto se valora cada 3 meses y mínimo pues son 10 unidades en el primer mes de almacenamiento. Eso lo hacemos con regularidad y la verdad es que luego es un coco porque a veces salimos de ello. Ojo, aquí hay una situación, no está normado, pero recuerden, ustedes no hacen el control de calidad, lo hacemos de hecho nosotros por ustedes, pero les platico. Hay que recordar, el factor 8 de la coagulación está unido al factor von Willebrand, y sabemos que hay condiciones en donde los niveles de factor de von Willebrand fisiológicamente son un poco más bajos a los de controles, como es en el caso del grupo O. Las personas del grupo O como yo tenemos séricamente menos factor 8, así como de factor von Willebrand, sobre todo de von Willebrand. Entonces es esperable que un control de calidad de plasmas que solo incluya plasma de grupo O pudiera no llegarnos a este 70%, ¿no? El conteo de células residuales tiene que ser el siguiente antes de la congelación. Debe ser menor a 6 por 10 a la 9 de eritros, menor a 0.1 por 10 a la 9 de leucos y menor a 50 por 10 a la 9 de plaquetas. Y estos son requisitos que deben reunir el 100% de unidades de plasma desprovisto de factores labiales de la coagulación, que básicamente es lo mismo de lo anterior, simplificado en la inspección visual. Tiene que estar íntegra la bolsa y sin anormalidades. El volumen tiene que estar el establecido previo, puede ser más menos 10%, por lo que decía la norma. Si se hizo de algo diferente a lo que estaba pidiendo la norma y entre ellos son los volúmenes, pues ya caería en esta clasificación, y de todas formas el conteo celular debe ser el mismo que el anterior. Ahora bien, cuando yo utilizo el plasma lo tengo que descongelar. Se descongela entre 30 y 37 grados. Se utiliza un descongelador de plasma, es un baño María. Algo importante que en algún momento nos preguntaron, oye, ¿tengo que tener encendido ese baño María? Pues sí, en ningún momento, o sea, de forma general, en ningún momento saben cuándo les van a estar pidiendo plasma. Y en lo que se calienta y todo, el paciente ya se murió de la CID, ¿no? Entonces sí vale la pena tenerlo pues encendido el mayor tiempo posible. Ahora bien, si lo hacemos con un baño María, es bien importante meter los
los paquetes a algún tipo de bolsa impermeable para que no se contaminen los puertos, y aparte les permite ver si a lo mejor no se ve algún daño en la bolsa y ya hasta que se descongela y goteo, pues no les va a ensuciar todo y a ponerlos a ustedes en riesgo, ¿no? Deberá transfundirse de forma inmediata de la descongelación, y si no, se puede conservar entre 2 y 6 grados con un lapso máximo de 6 horas. Esto es bien importante. Oye, me pidieron 6 plasmas, fíjate. 6 plasmas y se los descongelé. Y se los di y le transfundieron uno y me regresaron 5. ¿Qué hago? Ya pasaron 12 horas. O sea, hay que darlos de baja por mal uso en piso. Y esto es algo muy importante para que se le dé vigilancia a esto, se hable con el equipo médico y se le diga, espérate, ¿cuál es tu indicación? ¿De dónde lo sacaste? Y que esto se pueda optimizar. Cuando nosotros decidimos dejar de estar transfundiendo tanto plasma, no es porque no queramos o porque estemos cuidando el plasma para que no se acabe. Lo hacemos para vigilar y asegurar la seguridad transfusional del paciente, porque hay que recordar, el plasma no es agüita, no es solución salina, es un componente que proviene de una persona y que conlleva todos los riesgos, y no son solamente riesgos bacteriológicos o virológicos, ¿no? Infecciosos. También son riesgos inmunológicos que nos puede dar problemas muy serios, ¿no? Y el crioprecipitado, que no es otra cosa más que el obtener factores de la coagulación por una precipitación, una descongelación lenta, hasta 48 horas, nos permite obtener estos factores de coagulación en un volumen muy reducido, que sería el factor 8, factor von Willebrand, fibrinógeno, el factor 13 y fibronectina. ¿Qué ventaja tiene este? Que en el mismo volumen que a lo mejor yo daría un plasma, yo ya doy 10 crioprecipitados, y que tendrían la cantidad de factores de 10 plasmas en un volumen de menos de 1, ¿no? Tan es así que en base a eso nosotros tenemos que ver algunos requerimientos requisitos, que deben de reunir el 100% de unidades de crioprecipitado aprobado. Y por ejemplo, aquí están algunos. En inspección visual, pues es lo mismo, ¿no? Una buena integridad de la bolsa y sin cambios de color. Y ojo aquí, el volumen tiene que ser igual o menor a 10 mililitros por unidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos es que tengan lo menos posible de mililitros, porque vamos a hacer al final un pool de estos para transfundir, ¿no? Y cuando nosotros hacemos una mezcla, pues suele ser mezclas de entre 3 y 4 crioprecipitados, por eso dice de 30 a 40 mililitros en caso de mezclas de crio, ¿no? Esto lo vemos cada día de procesamiento de todas las unidades. El factor 8 debe estar arriba de 70 unidades internacionales por unidad, el fibrinógeno arriba de 140 miligramos por unidad y el factor von Willebrand arriba de 100 unidades internacionales por unidad. Y esto nos ayuda, ¿por qué? Porque en base a esto ya podemos recetar cuánto ocupan de crioprecipitados, que esa es otra. A veces veo en el grupo, ¿no?, de centros de colecta y servicio de transfusión, paciente recién nacido que necesita de un crioprecipitado. Y pues un crioprecipitado realmente les está dando lo de un plasma, y a veces que necesitan más. Si por ejemplo el paciente tiene una hipofibrinogenemia con unos 80 miligramos de fibrinógeno y yo le tengo que recetar alrededor de 1 gramo, gramo y medio de fibrinógeno, pues tendría que darle entre 6 hasta 10 crioprecipitados. Es decir, 10 crioprecipitados es un montón. Pues no tanto, porque ya cuando calculan, cada crio tiene 10 mililitros, le darían 100 mililitros al final, que es mucho menos inclusive que un plasma que luego lo andan transfundiendo. Entonces esas son las indicaciones. O algún paciente con una hemofilia, ¿no?, que no tienen factores de coagulación para darle al chiquitín, pero sí tenemos crioprecipitados, una hemofilia A, y le podemos hacer el cálculo, ¿no? El cálculo para saber cuánto hay que dar de factor de coagulación sería el porcentaje del factor al que lo quiero llevar multiplicado por el peso dividido entre 2. Digamos que es un niño de 10 kilos de peso, para hacerlo todo más fácil, que lo quiero llevar al 100% de niveles de factor de von Willebrand porque se cayó, se golpeó la cabeza y está sangrándole el cerebro. El porcentaje de nivel de factor lo vamos a
a llevar o decir, bueno, lo voy a llevar al 100%, al 50%, dependiendo de la indicación médica. Eso ya es situación para hablar de hemofilia, que es otra plática. Si son al 100% por 10, son 1000 entre 2, serán 500 unidades de factor 8, ¿no? Y para llegar a 500 unidades de factor 8, si cada unidad de crioprecipitado tiene 70 unidades, pues ocuparíamos error también de unas 6, ¿eh? Entonces 6-7 unidades para poder aplicarlo. En este caso sería cada 12 horas porque el factor 8 tiene una vida media de 12 horas, ¿no? Entonces así se aplicaría. Pues total, así haríamos estos cálculos. Y si se fijan bien en la frecuencia de control, el factor 8 completo, 6 completo de la coagulación, sería cada 2 meses haríamos esta valoración. Y ahí viene inclusive cómo, ¿no? Se hace una mezcla de 6 unidades de distintos grupos sanguíneos al primer mes de almacenamiento. Esta es la razón que les decía, tienen que ser de diferentes grupos. La mezcla de 6 unidades de distintos grupos sanguíneos del último mes de vigencia, y en base a esto pues vamos haciendo, ¿no? El tirinógeno tiene que ser en el 1% de las unidades o 4 unidades al mes, lo que sea mayor, y de factor von Willebrand sería igual que el del factor 8. Ya casi para terminar, tenemos la inactivación de componentes sanguíneos. Ahora bien, los componentes sanguíneos que van a destinarse para un uso transfusional, pues se pueden someter a algunas técnicas in vitro que me ayuden a que se impida la proliferación de agentes infecciosos, ¿no? Podemos utilizar varias tecnologías, por ejemplo, inactivación fotodinámica, que esto sería la matosalem, o fotoquímica. Cualquiera de los dos van a servir para evitar el crecimiento bacteriano. El uso de solventes o detergentes, un caso clásico es el Octaplast, que no es otra cosa más que plasma lavado, o algún otro método, ¿no?, que me permita mantener las propiedades terapéuticas, pero me reduzcan significativamente la presencia de bacterias o virus, ¿no? Estos métodos no nos van a sustituir la irradiación de hemocomponentes, porque la irradiación me sirve para otra cosa, me sirve para detener el crecimiento y proliferación de linfocitos T, que de hecho es lo siguiente que vamos a ver. Y estas técnicas de inactivación viral para el plasma fresco podrán llevarse a cabo tanto en el banco de sangre o por la industria farmacéutica. En cuanto a la irradiación, como ya les comentaba, esto es para inhibir el crecimiento de linfocitos T, y esto me va a permitir reducir el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped u hospedero. Esto hay algunas condiciones que hay que tomar en consideración, por ejemplo que el radiador que vamos a usar debe ser una fuente radiactiva relativamente segura, puede ser de cesio 137 o cobalto 60. Yo hice parte de medicina transfusional en el Instituto de Cancerología Nacional, allá en el INCAN en México, y allá tenemos un irradiador de, si no me recuerdo, era cesio 137. Y ahí metíamos plaquetas para irradiar. Les platico cómo se hacía. Se tenía un barril especial era aluminio. No, bueno, era una aleación, pues, aluminio y acero. Y se metían ahí las plaquetas. Previamente se les ponía una calcomanía, la cual era una cinta radiosensible que cambiaba de color cuando pasaban los centigrays adecuados, que de hecho ahorita hablaremos de esto. Se ponían, se introducían en el equipo y se cerraba herméticamente y se salía uno, ¿no? Se programaba 15 minutos, volvíamos a entrar y ya sacábamos las plaquetas irradiadas, ¿no? Y algo que es muy importante, bueno, si tenemos un radiador para hacer todo esto, pues hay que darle mantenimiento de forma anual, ¿no? Tiene que ser un equipo validado, tiene que cumplir con todas las normas de seguridad nuclear, porque pues, estamos hablando de un equipo bastante peligroso si hubiera algún accidente. Y tan es así que de hecho se le debe de hacer dosimetría al personal de forma mensual, es decir, medir los niveles de radiación que tiene el personal que maneja estos equipos. La verdad es que son mínimos porque aunque uno se acerca y todo, está la fuente radioactiva cubierta de plomo. Ya internamente cuando uno deja las plaquetas y todo se
libera esa fuente radiactiva, se irradian las plaquetas y así queda, ¿no? La dosis mínima que deben recibir es de 2500 centigrados y máximo debe ser de 5000, ¿no? Y esto, como les digo, se valora con una cinta reactiva. Ahora bien, ¿qué unidades vamos a utilizar para radiar? Vamos a utilizar unidades que se hayan extraído en menos de 14 días. ¿Por qué? La razón es que podemos tener leucocitos ya hacia el final del almacenamiento que estén muy débiles, que ya estén muy frágiles y que a la hora de ser irradiados se destruyan. Y que esto nos genere problemas con liberación de citocinas, ¿no? A lo mejor el propio leucocito pues ya no está vivo, está ahí, pero lo que contiene dentro pues se va a salir al exterior. Y ya una vez irradiado se les da una vigencia máxima de 14 días post irradiación. La verdad es que normalmente lo que se irradiaba se andaba poniendo el mismo día, ¿no? Y en exsanguinotransfusión y transfusión intrauterina pues hay que usarlos en las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar la vigencia pronta que tiene, como por la condición del 2,3-difosfoglicerato que hemos comentado en reiteradas ocasiones. Y a modo de conclusiones, pues bueno, los hemocomponentes en general pues ya los conocemos ahora: paquete globular, plasma fresco congelado, los concentrados plaquetarios sacados tanto por fraccionamiento como por aféresis, y los crioprecipitados. Es de vital importancia, por supuesto, el control de calidad de los hemocomponentes por seguridad transfusional. Insisto, esta presentación no está destinada a explicarles qué técnicas usamos para medir hemólisis o que tenemos que tener nuestra valoración de los equipos o tener que no vamos a utilizar, por ejemplo, tiras reactivas para la medición del pH y demás. No, es simplemente que entiendan cuáles son las condiciones que valoramos en el control de calidad, y eventualmente en algún curso intermedio sí hablaríamos de estas técnicas, ¿no? Y por último, pues que existen procesamientos posteriores que permiten generar ahora sí componentes muy especiales para condiciones igual o más especiales. De mi parte sería todo en esta ocasión. Continuaremos con este curso en otras ocasiones. Cuídense mucho y estaremos en contacto. Hasta luego.